Today we're going to talk about present continuous. Buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a hablar acerca del presente continuous. Present continuous. ¿Qué es el present continuous? El present continuous es un tiempo verbal equivalente a las siguientes construcciones en el español. Yo estoy cantando, tú estás cantando, él está cantando. ¿Y para qué se usa? Para describir acciones que están ocurriendo en este momento, es decir, en el momento en el que se están hablando. También se puede usar para hablar del futuro, pero de momento vamos a centrarnos en el presente. ¿Y cómo se forma? Con el verbo to be en presente simple, que vendría a ser am, is, are, más el verbo principal en gerundio. Gerundio significa que al verbo le vamos a agregar ing, ing, como podemos ver aquí. La regla de oro es que el 99% de las veces que lo usamos, contraemos al hablar. Ahora vamos a ver cómo se forma el presente continuo, the present continuous tense. En la forma positiva, primero tenemos al subject, que es el pronombre, luego al verbo to be, dependiendo del subject. Por ejemplo, con he utilizamos is, es lo mismo que en presente simple, esa parte. He is, she is, you are, I am, they are, we are, etc. Luego vamos a añadir el verbo que nos da la oración para completar y le vamos a agregar el ing, pero en inglés le vamos a llamar ing. ¿Ok? Y adicionalmente, como siempre, el complemento. Esta es la forma positiva. Ahora, en la forma negativa, igual comenzamos con el subject. También le vamos a agregar el verbo to be como en el present simple, pero ahora vamos a agregar el not. Como he is not, she is not, pero vamos a tratar de usar la forma abreviada, como decía en la parte anterior. She isn't, he isn't, you aren't, ¿ok? Luego sigue el verbo y también le vamos a agregar el ing. Entonces, el verbo más el ing, como mencionamos en la diapositiva anterior, se va a llamar gerundio. Y adicional el complemento. Y en la forma interrogativa, que es la forma de pregunta, vamos a comenzar con la parte del verbo to be, que es am, is, are, dependiendo otra vez del pronombre. Acá está el subject, que es el pronombre. Luego le sigue el verbo más el ing, el gerundio, y adicional el complemento acompañado del signo de interrogación, ¿verdad? Por ejemplo, acá vemos unos ejemplos en la forma positiva. He is playing. Subject, que es he. El verbo to be que le corresponde is, he is. Y el verbo que es play, pero le estamos añadiendo el ing. He's playing. Ahora vamos a ver aquí en la forma negativa. He, subject, is, verbo to be, not, que porque es negativo. He isn't, o también podría ser he's not. He is not, or he isn't, ¿ok? Y le añadimos el verbo con el ing. Le falta acá un complemento que podría ser he isn't playing football, la palabra que se nos ocurra, ¿no? El complemento que deseamos. Y en la forma interrogativa comenzamos con el verbo to be, is, luego sigue el subject, pronombre y el verbo. Is he playing? Y podría ser el complemento fútbol, ¿no? Is he playing football? Bueno, acá les he puesto un cuadro para que no se olviden. Bueno, para que se les haga más fácil recordar que para estos subjects
van a utilizar estos auxiliaries. Por ejemplo, subject I va con am, you va con are, he, she, it va con is, we, you and they van con are. Eso es algo que ustedes ya deberían de saber, pero de todas maneras lo pongo aquí para recordárselo. Y no se olviden que después va el verbo con el ing. Esa es en la forma positiva. Si fuera en la forma negativa, acá lo acompañaríamos con un not. I'm not, you are not, he, she, it is not, we, you, they are not. ¿Okay? Siempre acompañado del verbo con el ing. Esa es la forma de identificar el present continuous. Cuando tienen el ing, que es el ing al final. Que en español sería ando. ¿Ok? Ando, endo. Por ejemplo, acá es sleeping, es durmiendo. Como vemos acá ya están traducidos para que puedan entenderlo. Vamos con I. I'm sleeping on the sofa. Yo estoy durmiendo en el sofá. You're sleeping on the sofa. Tú estás durmiendo en el sofá. He is sleeping on the sofa. Él está durmiendo en el sofá. Entonces vemos que estamos hablando de cosas que están sucediendo en este preciso momento. ¿Ok? Porque, como vamos a recordar, en el present simple hablábamos de rutinas, de cosas que sucedían todos los días. En cambio, en el present continuous nos vamos a referir a situaciones que están sucediendo en este preciso momento. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas reglas para que se les haga más fácil agregar el ing al verbo y no lo conjuguen de mala manera, sino que el verbo esté bien conjugado. Para formar el gerundio, debemos añadir la terminación final ing a la forma infinitiva del verbo. Recuerden que la forma infinitiva es la forma normal en la que conocemos, la base form. Sin embargo, el resultado puede ser distinto según la raíz del verbo. Comenzamos. Si el verbo termina en consonante, nos limitamos a añadir la terminación final, o sea, solo ing. La terminación final es ing. Si termina en read, si el verbo es read, solamente añadimos ing, reading, meet, meeting, add, acting, and draw, drawing. ¿Ok? Termina en consonante, recuerden, tienen que aprenderse estas reglas para que no se confundan al momento de crear la oración, ya que les puede jugar en contra. Si el verbo termina en vocal, esta se suprime y se sustituye por ing. O sea que si nuestro verbo va a terminar en vocal, le quitamos la última vocal de tal manera que quede en consonante y le vamos a agregar el ing, como vemos en el ejemplo de aquí. Write, writing. Skate, skating. ¿Ok? Bueno, acá dice, no siempre se sigue la regla. Esto depende de algunos verbos. Con no siempre se sigue la regla se está refiriendo a la regla en la que se quita la vocal. ¿Ok? Por ejemplo, be, being, and go, going. No obstante, si la vocal es doble, esta se mantiene y simplemente se añade ing. Veamos este ejemplo. See se convierte en sing. Estamos agregando el ing. Nada más, no le estamos quitando la vocal ya que es doble vocal, como dice nuestra regla. ¿Ok? Con respecto a esta parte, que no siempre se sigue la regla, es para muy pocos verbos, la verdad, casi siempre vamos a seguirlas. La siguiente regla es, si el verbo termina en y, esta se mantiene. Por ejemplo, así, study, vemos que termina en y, la convertimos en studying, después de la y agregamos la ing. No cambiamos nada, simplemente se mantiene. Fly, flying.
mantenemos la Y y solamente agregamos el ing, tal y como está el verbo. Cuando se trata de un verbo monosílabo terminado por la secuencia consonante, vocal, consonante, se dobla la última consonante. Ok, vamos a ver este ejemplo. Get, consonante G, vocal E, consonante T, como dice la regla, secuencia consonante, vocal, consonante. Se dobla la última consonante, entonces vamos acá. Get, para pasarlo al gerundio, sería getting, ¿ok? Estamos doblando la T, muy bien. Ahora con run, vamos a doblar la N, que sería running, muy bien. Y ahora con swim vamos a doblar la consonante M, swimming. Y por último, la última regla sería, los verbos terminados en Y, X, W no duplicarán la última consonante. Estamos hablando de los monosílabos, obviamente como la regla anterior, ¿no? Por ejemplo acá, blau, blauen. Como acá en W no vamos a doblar la última consonante como en estos ejemplos. Unfix, fixing, no estamos doblando la X. Recuerden, Y, X y W, ¿ok? No se dobla. Tienen que repasar muy bien estas reglas. El presente continuo es muy fácil. Casi siempre hay en las oraciones algunas frases que nos van a hacer conocer, hacer saber que estamos hablando del present continuous, como in this moment, at the moment, now, right now. Son muy fáciles y casi siempre los van a ver en el ejemplo. Y así de esta manera es mucho más fácil identificar el present continuous. Ok, entonces ya les agregué las palabras clave para hablar acerca del presente progresivo o continuo, que es lo mismo, para que puedan identificar en una oración cuando se está hablando de este, ¿verdad? Entonces, now, aquí tenemos now, que significa ahora, right now, que significa ahora mismo o en este preciso momento, y at the moment, que significa en el momento. También puede ser in this moment, at this moment, cualquiera de ellos que sea muy similar a estas palabras. Ahora vamos a resolver unos ejercicios muy similares a los que les voy a dejar de homework, de tarea, para que se les haga mucho más fácil resolverlos y no tengan problemas, ¿ok? Vamos a comenzar con el número 1. Jane, y bueno, ya sabemos que todas estas oraciones están en presente continuo, pero de todas maneras les voy a subrayar las frases que aparecen en algunas oraciones para que puedan identificar el presente continuo, ¿no? Ok, entonces, Jane es tercera persona, es she. Entonces a she le corresponde el verbo to be is. She is. Y como veíamos en los monosílabos, vamos a agregar ing a do. She is doing the washing up at the moment. ¿Ok? Vamos con la siguiente oración. She thinks that her kids, ella piensa que sus niños, entonces estamos hablando de la acción de los niños, no estamos hablando de la acción de ella. ¿Ok? Ella piensa que sus niños, entonces her kids son they. Entonces con they utilizamos are. That her kids are. Y como veíamos en la regla de los monosílabos, si era consonante, vocal, consonante, doblamos la última consonante y le agregamos el ing. She thinks that her kids are running around the garden. ¿Ok? Bien, pasamos al siguiente.
Okay, so number 3. Ben es he, entonces utilizamos is. Ben is. Tenemos otro monosílabo que acaba, que bueno, es consonante, vocal, consonante, entonces igual duplicamos la última consonante. Ben is sitting in front of the TV now. Entonces identificamos el now y bueno, ya completamos con nuestro verbo to be, que viene a ser nuestro auxiliar en este tiempo, y nuestro gerundio, el verbo más el ing. Pasamos a la siguiente oración. He, cuando ya tenemos he, vamos a poner de frente is, ya que ya sabemos. He is. Ahora vamos a agregar el verbo watching a film. ¿No? Ya que si el verbo no es monosílabo, entonces la regla era que simplemente agregábamos el ing, ¿verdad? Ok. Pasamos al siguiente. Emma, bueno, Emma es she, entonces vamos a colocar is. Emma is. Tenemos el monosílabo que acaba en vocal. Para este verbo no lo vamos a colocar así, como debería, como supuestamente lo deberíamos hacer, como las reglas nos indican, ¿verdad? Ya que le quitaríamos la última vocal y le colocaríamos el ing simplemente. En este verbo hay una excepción. Vamos a sacar la i y la e, ya que es la e, y vamos a colocar la y. Y luego le vamos a colocar el ing. Va a ser lying. ¿Ok? Vamos a tener una excepción con este verbo. Así que tienen que memorizar. Bueno, es este verbo y muy poquitos, la verdad. She is lying on the sofa at the moment. Ella está recostada en el sofá en este momento. At the moment. Es otra frase para identificar que estamos hablando del present continuous. ¿Ok? Sigamos con la siguiente oración. She, bueno, ya sabemos que es she is. Acá nos dicen que es negativo, entonces vamos a agregar she is not, o podría ser she isn't. She isn't. Ok. Ahora vamos con el verbo she isn't what. Ya lo teníamos en el ejemplo de arriba, solamente se le agrega el ing por terminar en consonante, y como no es monosílabo no le vamos a doblar ninguna consonante al final, ya que eso es cuando es monosílabo y se tiene consonante, vocal, consonante. Ahí se dobla la última consonante para agregar el ing. Pero no es el caso de watch, entonces no lo vamos a agregar. Well, students, it's the end of the class. Llegamos al final de la clase. Espero que puedan repasar estas reglas, ya que es muy importante para este tema saber las reglas de los verbos, ya que la primera parte ya la conocemos, ¿verdad? Es casi similar al present simple, solamente que en vez de agregar una e o una s o una es al verbo, vamos a estar agregando el ing. Pero también, como las hubo para el present simple y el past simple, tenemos algunas reglas con respecto al verbo. ¿Ok? Con respecto al examen, felicitaciones, hay muy buenas notas. Si alguien no puede visualizar su nota final, por favor me envía un mensaje para poder absorberle esa duda, ya que cuando terminaba el examen no salía la nota final, salía que habían preguntas por calificar, las que yo tenía que calificar. Ya terminé de calificarlas todas, entonces ya cada alumno tiene su nota. Para los que están asistiendo, están matriculados y no han podido dar su examen por X motivo, por favor
Comuníquense conmigo para solucionar ese problema. Asimismo, recordarles que tienen plazo para entregar su tarea hasta el domingo a medianoche, como siempre. Y recuerden que las tareas son calificadas y forman una nota muy importante en el promedio final de cada trimestre o bueno, de cada mes. Entonces, por favor, envíen todas sus tareas. Las tareas siguientes, porque las que ya enviaron ya están calificadas. Entonces, con esto damos fin a la clase de hoy y espero que les vaya muy bien el resto de la semana que viene. Mucha suerte, good luck, and see you later.